pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, a ver, La aspiración manual. vamos a empezar. Ya. ¿Me dicen si se escucha? Sí, doctora, también se escucha. Este video ofrece información sobre el aspirador de IPAS Ameo Plus y su uso para realizar la evacuación uterina. El contenido del video por sí solo es insuficiente para preparar al alumno o para capacitarlo en llevar a cabo la técnica de evacuación uterina con aspiración manual. Este video debe usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud capacitado en este procedimiento. Aspiración manual endouterina IPAS Ameo Plus. La aspiración manual endouterina es el procedimiento de primera elección recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecobstetricia para extraer el contenido del útero dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Se recomienda en lugar del legrado uterino instrumentado, LUI, con cureta metálica. Es una técnica moderna, versátil, segura y eficaz, utilizada en la toma de biopsias de endometrio y evacuación endouterina. Se realiza con una cánula Easy Grip que se conecta a un aspirador cargado manualmente con una presión negativa de vacío. Esta fuente tiene un diseño similar a una jeringa, es portátil y no necesita electricidad. La evacuación endouterina con aspiración por vacío tiene éxito en el 98% de los casos y reduce significativamente el riesgo de complicaciones, la pérdida de sangre y el dolor asociado con el legrado. Investigaciones internacionales demuestran que los profesionales de la salud capacitados, incluyendo a profesionales no médicos, pueden llevar a cabo de manera segura y eficaz el procedimiento de evacuación endouterina con IPAS Ameo Plus, lo que puede ampliar el acceso de las mujeres a servicios de calidad. Es ideal para el uso en centros de salud del primer nivel de atención y consultorios privados, así como para procedimientos ambulatorios en clínicas y hospitales. Un gran número de estudios demuestran que el costo de un procedimiento de aspiración con IPAS Ameo Plus es significativamente más bajo que el costo del legrado uterino instrumentado. El equipo IPAS Ameo Plus se compone de una jeringa de 60 centímetros cúbicos de capacidad y cánulas Easy Grip de plástico de diferentes calibres. Este equipo cuenta con un certificado de manejo de calidad del sistema ISO 9002 y está registrado en la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, como instrumento para uso médico. Antes de efectuar la aspiración manual endouterina, es importante confirmar el embarazo y la edad gestacional correspondiente, con base en el último periodo menstrual, los síntomas del embarazo y el examen pélvico. En caso de ser necesario, se puede recurrir al ultrasonido. Como en todo procedimiento médico, es importante recabar una historia clínica completa, con énfasis en los antecedentes que puedan impactar en la seguridad del procedimiento. Para realizar correctamente el procedimiento de aspiración con IPAS Ameo Plus, es necesario tener un plan para el manejo del dolor. Adaptar este plan a las necesidades de cada mujer, tomando en cuenta su estado clínico y psicológico. Identificar las causas del dolor y las opciones para resolverlas. Incluir una combinación entre medidas farmacológicas y de acompañamiento. Tener en cuenta las habilidades del personal, el carácter del procedimiento y la disponibilidad de insumos. En la preparación de la mujer, previo al procedimiento de aspiración manual endouterina, administra medicamentos para el dolor de manera oportuna 30 minutos antes. Administra antibióticos profilácticos a todas las mujeres y antibióticos terapéuticos según sea indicado. Aún en lugares donde no se disponga de antibióticos, se puede proveer la aspiración endouterina. Pregunta qué medidas de apoyo y acompañamiento desearía recibir y proporciónalas. Pide a la mujer que vacíe la vejiga. Solicita permiso para comenzar. Procedimiento de aspiración manual endouterina. El procedimiento de aspiración manual endouterina se realiza de la siguiente manera. Lleva a cabo lavado de manos y coloca barreras de protección.
Asegúrate de que cuentas con todo el equipo y los suministros necesarios. Deben estar disponibles y listos antes de comenzar el procedimiento. Aspirador IPAS Ameo Plus. Cánulas Easy Grip. Espéculo. Tenáculo o pinza de POSI. Pinza de anillos. Jeringa. Contenedor con solución antiséptica. Lidocaína. Torundas o gasas. Contenedor o riñonera. Alista también el dispositivo intrauterino si la mujer ha solicitado su inserción postaborto. Para poder inspeccionar el tejido después de realizar el procedimiento, necesitas adicionalmente tener listo un colador, un contenedor de vidrio, una fuente de luz y agua. Ten listos también el recipiente y la solución para remojar y descontaminar inmediatamente el instrumental, una vez realizado el procedimiento. Preparación del instrumental. Prueba y carga el aspirador antes de usarlo, para verificar que conserve el vacío. Asegúrate de contar con más de un aspirador disponible en caso necesario. Inicia el procedimiento. Realiza un examen pélvico para confirmar posición y tamaño del útero y descartar masas anexiales. Introduce suavemente el espéculo, cuidando que su temperatura no genere incomodidad en la usuaria. Efectúa la limpieza del cérvix con gasas o torundas y con soluciones antisépticas, siempre del centro a la periferia. Emplea siempre la técnica de no tocar, es decir, que ningún instrumento que se inserte en el cuello y que penetre en la cavidad uterina entre en contacto con una superficie contaminada. En concreto, la punta de la cánula Easy Grip o del dilatador no deben tocar los guantes del proveedor, el área de manejo de instrumentos, las partes no estériles de la mujer, ni las paredes vaginales. Rectificación uterina. Identifica el labio cervical, anterior o posterior, donde colocarás la pinza de POSI para rectificar la posición del útero mediante tracción. Si de acuerdo al examen bimanual, el útero está en anteversión, identifica el labio anterior del cérvix, donde vas a poner la pinza de POSI. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 12 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio anterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Si el útero está en retroversión, identifica el labio posterior del cérvix. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 6 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio posterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Bloqueo paracervical. Ejerce tracción suave para exponer el tejido en el punto de transición entre la mucosa vaginal y el cérvix. Aspira antes de inyectar lentamente los restantes 18 mililitros en cantidades iguales en la unión cérvico-vaginal, a una profundidad de 1.5 a 3 centímetros, a las 2, 4, 8 y 10 en punto, usando el reloj como referencia. Nunca inyectes a las 3 y a las 9. Si estás usando lidocaína al 2%, serán 8 mililitros repartidos de la misma forma. Aspiración endouterina. Es necesario esperar entre 3 y 4 minutos para que la anestesia haga efecto. Tiempo de latencia. Si es necesario, dilata el cérvix suavemente hasta que la cánula ingrese ajustadamente. Posiciona la cánula en el orificio cervical externo. Ejerce una tracción suave del cérvix y al mismo tiempo introduce la cánula delicadamente a través del orificio cervical interno. Aplica movimientos de rotación a medida que ejerces una presión suave. Introduce la cánula lentamente hasta que toque el fondo del útero y después retírala aproximadamente 1 centímetro. No insertes la cánula de manera forzada para evitar dañar el cérvix o el útero. Sujeta la pinza de POSI y el extremo de la cánula con una mano. Con la otra mano, conecta la cánula al aspirador cargado de vacío.
Verifica la alineación de los orificios, las alitas, las marcas, las válvulas y el émbolo. Oprime los botones para liberar el vacío. Aspira el contenido uterino, girando la cánula 180 grados en ambas direcciones. Usa un movimiento hacia adentro y hacia afuera, pero nunca retires la abertura de la cánula más allá del orificio cervical. Sabrás que el proceso de evacuación se completó cuando observes una espuma rosada sin tejido entrando en la cánula. Percibas una sensación de aspereza. Sientas que las paredes del útero se contraen alrededor de la cánula, o cuando la mujer refiera más molestia y cólicos más enérgicos. Usa siempre una técnica quirúrgica suave. Ofrece apoyo reconfortante de una manera positiva y respetuosa. Monitorea el estado de la paciente durante todo el procedimiento. Retira el aspirador. Vacía el contenido del aspirador en el recipiente. Enjuaga el material aspirado y pásalo por un colador para identificar los restos ovulares. Inspecciona el material e identifica saco gestacional, vellosidades coriales y restos fetales, para confirmar que el procedimiento haya sido completo y para descartar una implantación ectópica. Recuerda analizar el material de acuerdo a la edad gestacional. Ahora retira la cánula. Tienes que estar preparado para aspirar de nuevo, en caso de ser necesario. Limpia el cérvix para evaluar el sangrado. Enjuaga la jeringa y la cánula Easy Grip para retirar la sangre y los coágulos. Para finalizar el procedimiento, informa a la mujer que el procedimiento de evacuación endouterina ha concluido. En caso de que la mujer, previa consejería y consentimiento informado, haya solicitado la colocación del dispositivo intrauterino, procede a insertarlo en este momento. Ahora retira la pinza de Fossey. Si hay sangrado en el punto de pinzamiento, puedes ejercer ligera presión con gasa o torunta. Controla que no haya sangrado significativo por el orificio cervical. Retira el espéculo. Retira las barreras de protección y vuelve a lavar tus manos. Si la mujer ha solicitado, previa consejería y consentimiento informado, la colocación de un implante anticonceptivo, procede a insertarlo en este momento. Asegúrate de que la mujer sea acompañada a la sala de recuperación. La mujer debe ser observada, según sea necesario, de acuerdo a la valoración clínica. Ella puede dejar el sitio cuando lo considere, siempre y cuando cumpla con los criterios clínicos para el alta. Desarma y procesa de manera adecuada el instrumental. Si surge algún problema técnico o un evento adverso, tienes que estar preparado para resolverlo, o en su caso, para referir a la mujer a alguna unidad médica con capacidad resolutiva. Una vez que hayas realizado todos y cada uno de estos pasos, podrás asegurarte que el procedimiento concluyó de acuerdo a lo previsto. Conoce más información en www.ipas.org. Muy bien. Ese es de acuerdo a la clase que hicimos en la anterior sesión, hemos visto que podemos utilizar para hacer el aborto dos tipos, ¿no? Uno es el AMEU, que es el que hemos visto, y otro es el legrado uterino, ¿no? Para eso utilizamos unas legras que se van a utilizar solamente para gestaciones mayores de 12 semanas, ¿no? Y para menores de 12 semanas este es el procedimiento, ¿no? Con el AMEU. Es un proceso de aspiración que nos va a facilitar solamente su uso en gestaciones menores de 12 semanas, o sea, gestaciones tempranas, pequeñas, ¿no? Y esto para no dañar el endometrio, ¿no? Porque acuérdense que nosotros con un legrado muy intenso podemos lesionar el endometrio, producir cicatrices y con esto sinequias, ¿no? Y producir una menorrea por el legrado. Entonces, por eso es que en gestaciones menores de 12 semanas, como han visto, es indicado este AMEU, ¿no? Es un procedimiento por aspiración nada más a presión. No se logra raspar,
el endometrio, ¿no? Y todo sale nada más a presión. Es un método interesante, ¿no? Sobre todo para conservar la fertilidad de la paciente. Muy bien. Entonces, viendo esto, vamos a continuar con la clase. Vamos, ay, creo que no lo he grabado esto. Bien, vamos a hacer entonces ahora, creo que hemos hecho esto. Bueno, solamente para recordar, hemos visto, ¿no? Con el legrado, ¿no? Podemos, un aborto séptico, ¿no? En general, un aborto nos puede presentar estas complicaciones, por el procedimiento, ¿no? Hemorragias, perforaciones uterinas, desgarros cervicales, retención del producto de la concepción, o sea, un legrado insuficiente, ¿no? Y como vieron en el video, podemos llegar a causar incluso endometritis cuando no hemos guardado la asepsia necesaria para el procedimiento. Con esto, peritonitis, sepsis, shock séptico y finalmente las sinequias intrauterinas, ¿no? Las sinequias por un procedimiento, por un legrado muy, muy intenso, ¿no? Donde se ha lesionado en el legrado del endometrio, ¿no? Se ha sacado todo el endometrio, prácticamente se retira el endometrio y la paciente queda con amenorrea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene endometrio. Entonces, esa es una de las complicaciones del legrado. Esto ya lo hemos visto en la anterior sesión. Bien, entonces esto era para recordarles del aborto. Bien, entonces la cerro. La clase que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer embarazo ectópico. ¿En qué consiste el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es la implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad endometrial. O sea, normalmente el embarazo eutópico, ¿no?, se forma, como hemos visto aquí, en la cavidad endometrial, ¿no? Pero cuando esto no se presenta aquí, entonces, y en otros lugares, vamos a tener el embarazo ectópico, ¿no?, fuera del útero. Entonces, ¿dónde es la mayor frecuencia de embarazos ectópicos? Es a nivel de la ampolla, hasta en un 80%, ¿no? Y de esta la ampolla en el tercio externo, en esta parte. La segunda causa más frecuente es a nivel ísmico, a nivel del istmo, luego a nivel de las fimbrias, ¿no?, en un 5%, a nivel intersticial, abdominal, a nivel del ovario, a nivel cervical y en otros lugares, ¿no? O sea, son cada vez son menos frecuentes a nivel cervical y a nivel del ovario, sobre todo, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, pues debido al uso debido a las fertilizaciones in vitro, se está incrementando, ¿no?, los embarazos ectópicos, sobre todo los que son a nivel cervical, ¿no? Entonces, la frecuencia del embarazo ectópico va a ir más o menos en un 2% de todas las gestaciones. La etiología más grave es, en este caso, se va a presentar un sangrado en el primer trimestre y es de mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sangrado no va hacia afuera, ¿no? No es escandaloso como el caso del aborto, ¿no?, donde vamos a tener cantidad de sangrado en todo el introito vaginal, sino en este caso el sangrado, cuando vamos a ver la clínica, el sangrado es muy escaso por el introito vaginal, pero el problema es pues que el sangrado está en el abdomen, ¿no? Y esto es lo que genera confusión y probablemente un mal diagnóstico. Entonces, igual el diagnóstico en este caso va a ser de exclusión en toda gestante,
Entonces, como hemos visto, la localización más frecuente pues va a ser en la trompa de falopio, y de toda esta trompa es en la zona ampular, ¿no? O sea, a nivel del tercio externo de la trompa uterina, ¿no? Esa es la zona más frecuente de de la presentación del embarazo ectópico. La etiología se va a deber básicamente a un retraso por el paso del ovocito hacia la cavidad uterina. Y en este caso, ¿por qué vamos a tener por ejemplo, en el caso de una salpingitis crónica, salpingitis sísmica nodosa, entre otras? Pues ahí tenemos las infecciones, y eso se entiende, ¿no? Porque normalmente y esto lo hemos visto ya los primeros días, ¿no? Cuando se produce la fecundación, ¿no? Se va a producir justo aquí también en el tercio externo de la trompa. Luego este óvulo fecundado tiene que migrar hacia el útero, y para migrar, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda el movimiento que va a hacer esta trompa uterina. Pero si esta trompa está infectada, hay una salpingitis crónica, ¿no? Por múltiples etiologías, entonces va a evitar de que haya esa migración, ¿no? El propio movimiento de la trompa hace que migre hacia el útero, y por lo tanto en este caso no se va a lograr. ¿Por qué? Porque la trompa pues está estática, ¿no? Debido a un proceso inflamatorio, y incluso puede llegar, este proceso inflamatorio pues va a llegar a producir tanta inflamación que cicatriza la trompa uterina, ¿no? Produce cicatrizaciones que va a evitar que el óvulo fecundado pueda llegar pues al útero, ¿no? Implantación, o en el caso también de que hay una implantación prematura, ¿no? Implantación prematura, o sea, donde se ha tenido que implantar en la trompa uterina, ¿no? ¿Cuáles entonces van a ser los principales factores de riesgo? Vamos a tener dentro de los principales factores de riesgo más frecuentes con mayor posibilidad de que se pueda producir el embarazo ectópico, pues es el antecedente de una cirugía tubárica previa, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, un antecedente de un embarazo ectópico, y que solamente no se ha hecho una salpingectomía, sino una salpingostomía, y con eso se ha tenido que hacer una rafia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha salvado la trompa en el anterior embarazo, pero pues esta cicatrización también va a producir sinequias y va a evitar, ¿no? De que pueda volver el embrión o el óvulo fecundado al útero, ¿no? Cualquier otra patología tubárica, ¿no? Salpingitis, hidrosalpings, por cualquier otro motivo. Se ve también, pero vean que se puede ver en el antecedente de los accesos quirúrgicos, ¿no? Para poder hacer un bloqueo tubárico, puede producir también, ¿no? Que esas trompas, se ha visto, ¿no? Que esas trompas se puedan nuevamente, sobre todo en las ligaduras que han sido sin cortes, ¿no? En esas ligaduras se regenera nuevamente la trompa, se produce la gestación, pero evita también que vuelva que se pueda producir un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, el antecedente de un AQV puede producirnos también un embarazo ectópico, sí. Antecedente de embarazo ectópico previo, la presencia de un dispositivo intrauterino también nos puede producir un embarazo ectópico, pero en realidad no es tanto por el propio dispositivo, ¿no? Sino tal vez es por una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, y en ese caso se ha colocado el dispositivo intrauterino. Entonces va a ser un mayor factor de riesgo, pues, el colocar el dispositivo en una EPI para producir un embarazo ectópico. Como les decía, también la fertilización in vitro en estos últimos tiempos pues está también dentro de los factores de riesgo más importantes para producir un embarazo ectópico.
En forma moderada, el uso de anticonceptivos orales, enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea, enfermedades pélvicas inflamatorias previas, las fumadoras, ¿no? Las fumadoras, exposición intrauterino al dietilestilbestrol, la cirugía pélvica previa, abortos espontáneos o previos. En el caso de factores de riesgo más bajos, vamos a tener los abortos inducidos, esterilidad, más de 40 años, infecciones o el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, bueno, igual, ¿no? Como en todo lo que hemos visto casi, ¿no? Las edades extremas, ¿no? Más de 40 años y aquellas que han iniciado también relaciones sexuales antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque estas pues van a tener mayor posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual y con eso, ¿no? Un alto factor de riesgo para tener embarazo ectópico. El uso de duchas vaginales también es un factor de riesgo bajo y las apendicectomías. El 50% de las pacientes no tienen un factor de riesgo conocido, ¿no? Y dentro de esto del 50% de los pacientes que no tienen factor de riesgo conocido y en estos últimos años se está viendo que el uso, justo esta mañana hablaba con una de sus compañeras, el uso inadecuado sería, ¿no? de la pastilla del día siguiente, también es un factor de riesgo para embarazo ectópico, sobre todo en aquellas jovencitas que utilizan pues la pastilla del día siguiente, pero más de 2 veces al año, ¿no? Porque justo esta pastilla es de emergencia, ¿no? De mucha emergencia, ¿no? Y esa emergencia pues se puede presentar una vez al año, pero no más de 2. Entonces el uso de la pastilla del día siguiente también se está considerando dentro de los factores de riesgo, porque produce alteraciones hormonales, ¿no? Y con todo esto la posibilidad de un embarazo ectópico también, que sería un interesante estudio prospectivo, ¿no? Factores de riesgo, bueno, vean, ¿no? Los factores de riesgo igual, el antecedente de una cirugía tubárica previa, un embarazo ectópico previo, el uso del dietilestilbestrol, infecciones genitales, el hecho de que una paciente tenga historia de infertilidad, también no es un alto factor de riesgo también para embarazo. Lo mismo. Entonces, vean, las gestaciones, este es un cuadro interesante, ¿por qué? Porque, miren, con el antecedente de una gestación ectópica previa a más de 12 gestaciones ectópicas previas, el factor de riesgo se eleva, ¿no? Se eleva mucho más del doble. El antecedente de una salpingectomía previa también es importante, ¿no? Salpingectomía previa, o sea, un antecedente de un embarazo ectópico, en el cual también se haya hecho una salpingectomía previa, hay alto riesgo también de que en la otra trompa pueda hacer un embarazo ectópico, ¿no? Las sepsis, ¿no? Las enfermedades pélvicas inflamatorias, el uso de dispositivos intrauterinos, pero en este caso, como les dije, no tanto en sí por el propio dispositivo, sino más porque se relacionan con enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? El tabaco, las edades extremas, ¿no? Cirugías abdominales previas, ¿no? Por eso cuando preguntamos en los antecedentes quirúrgicos, es importante preguntar, ¿no? Si ha habido antecedentes de cirugías previas, ¿no? Sobre todo las abdominales. ¿Por qué? Porque miren, estas cirugías, ¿no? Pueden producir sinequias, pueden producir bridas, adherencias, ¿no? hacia las trompas uterinas, y con eso pues disminuir igual la motilidad de la trompa y producir con esto todo el cuadro del embarazo ectópico, ¿no? Entonces el cuadro clínico, ¿no? Se va a presentar alrededor de la 6ª o 8ª semana de gestación. En ese tiempo no se presenta antes porque está muy pequeña la gestación, pero a las 6 a 8 semanas ya va creciendo el saco gestacional, y acuérdense que a las 6 semanas ya que vamos a ver, a las 6 semanas ya vamos a ver el embrión, ¿verdad? Entonces, dependiendo esto, como dice acá, de la porción de la trompa donde esté localizado el embarazo ectópico, se va a presentar este embarazo ectópico, ¿no?
Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Se va a caracterizar porque es un sangrado vaginal escaso, leve. ¿Y de qué color? Es un color, generalmente es un color oscuro, ¿no? Muy diferente al aborto. En el aborto, en cambio, el sangrado es un sangrado activo, rojo, vivo y abundante, con coágulos. En el caso que sea un aborto incompleto, ¿no? En una amenaza de aborto también vamos a ver inicialmente un sangrado activo, rojo vivo, ¿no? Rojo vivo. Y a medida de que, en el caso de la amenaza de aborto, a medida de que va solucionándose el cuadro, ya lo que caen son los restos que están arriba, ¿no? Que están arriba de un hematoma retrocorial, digamos, ¿no? Entonces el sangrado se hace oscuro. Pero, en cambio, la diferencia, para diferenciar amenaza de aborto con un ectópico, es que en el ectópico desde el inicio ese sangrado es oscuro y es muy escaso. Es muy escaso. Y al inicio incluso no hay mucho dolor. En cambio, en el embarazo, en el aborto, el sangrado se presenta con dolor. En el embarazo ectópico no puede haber un sangrado al inicio y no hay dolor, pero a medida de que va avanzando, ¿no? De que va avanzando, con el tiempo el dolor abdominal es intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sangrado no sale hacia afuera, ¿no? Sino el sangrado está por dentro, está en el abdomen. Entonces puede ser un dolor peritoneal, ¿no? La historia del retraso menstrual y al examen físico, al examen bimanual, o sea, hacemos un tacto vaginal y con una mano y con la otra mano, tacto a nivel pélvico, vamos a encontrar una masa anexial al examen físico, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Signos de hipovolemia, como taquicardia y la hipotensión arterial, ¿no? Y generalmente una mujer joven en plena edad fértil, ¿no? Estos son los signos de un embarazo ectópico complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido ruptura de la trompa uterina, ¿no? Ya ha habido una ruptura y esta ruptura obviamente pues va a producir todo este cuadro catastrófico, ¿no? Entonces, ¿por qué el sangrado vaginal escaso? Porque acuérdense cuando inicia la gestación, ¿qué es lo que se va a producir? El endometrio engruesa, ¿no? ¿Se acuerdan? El endometrio empieza a engrosar para recibir al huevo, ¿no? Al huevo cigoto. Pero como no recibes, eso se sigue creciendo el endometrio, ¿no? Sigue creciendo porque está el estímulo hormonal. Entonces, cuando no alberga y la gestación ya debió haber albergado al huevo cigoto, ¿no? El huevo está en la trompa, en este caso, y el endometrio, nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La beta-HCG va a empezar a caer, va a empezar a disminuir. Y esa caída es lo que va a hacer que el endometrio empiece a caer. Por eso el sangrado es leve, es escaso. En cambio, en el aborto, como el endometrio o la gestación ya está intraútero, el sangrado es abundante, sobre todo en el aborto incompleto, ¿no? En el aborto incompleto. En cambio aquí no, pues porque la gestación no está en el útero. Entonces lo que cae es la decidua y esa decidua pues va a producir un sangrado escaso, ¿no? Un sangrado escaso. Entonces los signos clínicos se van a caracterizar por un sangrado vaginal escaso, útero de tamaño normal o ligeramente aumentado, dolor pélvico, masa anexial palpable, signos de irritación peritoneal por la ruptura, ¿no? Por la ruptura de la trompa y signos de hipotensión arterial por la ruptura del embarazo ectópico. Entonces, los signos clínicos no van a ser todo el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta un 30% de los embarazos ectópicos se pueden presentar sin sangrado vaginal y uno ni sospecha. Solo en el 10% podemos palpar una masa a nivel pélvico y hasta un 10% tienen examen pélvico negativo. Pueden estar aparentemente normales, sobre todo cuando es inicial, ¿no? La amenorrea es
menor de 2 semanas en el 45% de los casos y menos de 6 semanas en el 35% de las pacientes. Y el sangrado vaginal es, como les decía, tipo manchas, oscuro, intermitente y continuo. No es escasísimo, es muy escaso. Y es sobre todo esto, son gotas, son manchas oscuras, ¿no? Y en caso, como les decía, en caso de que se produzca la ruptura, ahí sí el dolor es intenso, ¿no? El dolor es intenso, con signos incluso de vértigo, síncope, sudoración fría, hipotensión, taquicardia. Es un abdomen peritoneal en tabla con rebote positivo e incluso pueden tener, vean, un dolor referido al hombro. Entonces, el diagnóstico clínico lo tenemos que sospechar en toda mujer en edad reproductiva, sexualmente activa, con atraso menstrual, con un sangrado vaginal escaso de las características que les dije y el dolor a nivel pélvico, ¿no? Entonces hay que sospechar en toda gestante hasta demostrar lo contrario. Entonces, al examen físico, ¿qué vamos a ver? En los signos vitales hay que visualizar la estabilidad hemodinámica, cómo está. En el abdomen va a haber un dolor a nivel pélvico, con signos peritoneales. Y a la palpación vamos a encontrar masa anexial con útero aumentado de tamaño, a veces, ¿no? Entonces, otros exámenes que nos van a ayudar va a ser la prueba de embarazo, un test de embarazo. Inmediatamente se tiene que pedir, de preferencia, se puede pedir, claro, en orina también, pero de preferencia una beta-HCG cuantitativa, de preferencia. Más que cualitativa, la cuantitativa. Eso nos va a ayudar, ¿no? Porque a veces hay en algunos casos que el diagnóstico es difícil, ¿no? Vamos a ver con quiénes vamos a hacer cuando hagamos el diagnóstico diferencial, sobre todo se puede hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con aquellas jovencitas que vienen con un dolor intenso, solamente hay dolor y no hay sangrado, ¿no? No hay sangrado. Y están ovulando, están en pleno periodo ovulatorio. ¿Y qué sucede? El folículo se rompe. Entonces eso va a producir un pequeño sangrado en el abdomen. Y acuérdense que la sangre es irritante. Entonces esto produce dolor intenso, un dolor intenso como la menstruación. Se quejan de dolor, parece hasta peritoneal. Entonces ahí da la impresión de que fue un embarazo ectópico, porque generalmente son mujeres muy jovencitas. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico. Por eso nos ayuda bastante la beta-HCG, sobre todo la beta-HCG cuantitativa. Sobre todo la cuantitativa, ¿no? ¿Qué más? Aquí, como les decía y les vuelvo a repetir en todas las clases, el ecógrafo es como el estetoscopio para el cardiólogo. Entonces tenemos que hacer una ecografía transvaginal. Y ahí vamos a ver un caso clínico, vamos a ver líquido libre en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Vamos a ver líquido libre. Ya les dije que todo líquido, todo lo que es líquido se ve como una imagen anecogénica, ¿no? O sea, se ve todo negro. Un curetaje diagnóstico antes se hacía, ¿no? Ahora ya no usamos, ya no hacemos este curetaje diagnóstico. ¿Qué se hacía? También se hacía, bueno, antes de que tengamos el ecógrafo de aliado. ¿Qué se hacía también? Se hacía una punción en el fondo de saco, se ponía un espéculo, punción en el fondo de saco, y si sale sangre, embarazo ectópico. Un momento, está lleno mi batería. Bien, entonces se podía hacer también un curetaje diagnóstico. Si no sale nada, entonces también descarte. Esto se hacía antes, ¿no? Pero ahora ya no, más con la ecografía. El diagnóstico es mucho más sensible, ¿no? Que también se puede pedir niveles séricos de progesterona, ¿no? Pero en la mayoría de los hospitales no lo tienen. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros principales aliados? La ecografía y la beta-HCG, cuantitativa sobre todo, estos dos exámenes, ¿no? Ecografía y beta-HCG.
y obviamente el examen clínico, ¿no? Entonces vean la sensibilidad en este cuadro, les quería mostrar la sensibilidad de la ecografía transvaginal, ¿no? Miren, desde un 67 hasta un 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, ¿no? La ecografía transvaginal más la beta-HCG, sobre todo la beta-HCG cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Más una beta-HCG más de 1500 nos ayuda para descartar, ¿no? Que no sea un embarazo ectópico. Solo vean, solo el uso de la beta-HCG, también solo el uso de la beta-HCG, miren la sensibilidad cómo se va, ¿no? Solo el uso de la beta-HCG, pero ambos, beta-HCG más ecografía transvaginal, vean cómo la especificidad puede ir hasta un 100%, ¿no? Con solo esos dos exámenes. Entonces, vean, acá la diferencia de cómo podemos, ¿por qué nos ayuda la beta-HCG en un embarazo ectópico? Recordémonos que la beta-HCG normalmente en un embarazo ectópico normal, la beta-HCG tiene que duplicar, ¿no? Cada 2 días, en un promedio, ¿no? Bueno, acá entre 1.4 y 2.1 días, pero en promedio cada 2 días, cada 48 horas, la beta-HCG tiene que duplicar. En caso de que no duplique, entonces hay que descartar que sea un embarazo no viable, que puede ser de pronto una gestación anembrionada. Acuérdense, como no se está un aborto anembrionado o gestación anembrionada, o sea, no se forma el saco, pero no se forma el huevo, no se forma el bebito, se forma el saco gestacional, pero no se forma el huevo. Entonces, en estos casos también vamos a tener que la beta-HCG no va a duplicar su valor, ¿no? Porque no hay estímulo por deficiencia de cuerpo lúteo, qué sé yo, y no se ha llegado a formar el bebito. ¿Qué va a pasar en el embarazo ectópico? Como no hay suficiente espacio para que ese bebito pueda crecer, ese embarazo pueda ser factible, entonces la beta-HCG también va a disminuir, no va a duplicar su valor. No va a duplicar su valor en 48 horas. Entonces, en estos casos, miren cómo la beta-HCG nos ayuda, ¿no? Pedir una beta-HCG ahora y dentro de 48 horas la siguiente beta-HCG. Si no duplica, hay que descartar que sea una gestación que no es viable, bien sea porque sea una gestación anembrionada, un aborto frustro también puede ser, y la otra, un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que pensar cuando la beta-HCG no duplica su valor. Entonces, aparte de esos exámenes que hemos solicitado, obviamente se tiene que pedir pues toda una batería de prequirúrgicos, ¿no? Incluyendo pruebas cruzadas y el dosaje de beta-HCG cuantitativo. Más esto también por los términos legales, ¿no? Están dentro del protocolo pedir beta-HCG cuantitativo. Y obviamente las imágenes como la ecografía transvaginal nos va a ayudar bastante también para el diagnóstico, ¿no? Entonces, vean, la ecografía nos va a ayudar para valorar la edad gestacional, la presencia de ruptura o no, y obviamente aquí lo más importante es el tipo de transductor utilizado. Si nosotros utilizamos un transductor transvaginal, la sensibilidad de nuestra ecografía va a ser mucho mayor que si utilizamos un ecógrafo solamente para ver por la vía abdominal, ¿no? Un transductor pélvico. Es muy diferente a utilizar un transductor transvaginal. Entonces, según esto, vamos a poder hacer también un mejor diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una ecografía transvaginal? Un saco gestacional, ¿no? Que puede o no tener vesícula vitelina, que puede o no tener embrión, ¿no? Y tenemos que ver dónde está. En los anexos, en la trompa, en qué parte está. Y hemos visto que puede verse en el embarazo ectópico en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces vamos a ver un pseudosaco gestacional a nivel intrauterino, ¿no? Puede llegarse a formar un pseudosaco y no ser un
no ser un embarazo. El signo de doble halo en la trompa y el líquido libre en el espacio de Douglas, ¿no? Eso es lo más común. Por ejemplo, veamos acá, ¿no? Este es el útero, vean, el endometrio. El endometrio está engrosado, vean. Este es el útero, ¿no? Miren, este es el endometrio, la cavidad endometrial es un endometrio engrosado, claro, porque es la decidua, ¿no? La decidua que se está formando para albergar al bebé, pero no llega a nivel del útero, ¿no? Acá se ve una imagen hiperecogénica, que es el endometrio. Y vamos hacia alrededor, cerca al útero, y ¿qué estamos? Estamos en el anexo, ¿no? En el anexo, lo más probable, y por esto, vean cómo se ve. Normalmente las trompas no se ven, pero acá se ve, miren, el borde de esta trompa está engrosada y dentro, ¿qué es lo que vemos? Un saco gestacional, ¿no? Con su doble halo y una zona necogénica, ¿no? Que es el saco gestacional. Entonces, vean, se ve el embarazo ectópico. Entonces, la ecografía nos va a ayudar a confirmar si realmente el embarazo está dentro del útero o no. Con esto estamos descartando que hay un embarazo ectópico o también puede que haya un embarazo heterotópico. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Cuando hay la gestación está fuera y también tenemos otra gestación, o sea, se ha formado un embarazo doble, ¿no? Solo que uno fuera del útero y otro intrauterino. Puede haber, es muy raro que haya, ¿no? Miren la frecuencia, 1 en 30.000 embarazos, ¿no? Pero si hacemos con la fertilización in vitro, esto puede ser menor, 1 en 100. Puede suceder, sí, embarazos ectópicos, ¿no? ¿Qué otros criterios nos va a servir para descartar que no sea un embarazo ectópico? Por ejemplo, cuando vemos a nivel intrauterino, miren, este es el útero, este es el endometrio, la cavidad endometrial, totalmente hiperecogénico. Esta es la decidua. Pero vemos un pequeño aparente saco gestacional. Y este no es un saco, pues un saco al que estamos acostumbrados a ver. Miren acá cómo está este saco grande, ¿no? Y con un halo, con un anillo hiperecogénico alrededor, ¿no? Notorio. En cambio acá vean, ¿no? Este es un pseudo saco porque no tiene su anillo, tiene un pseudo anillo, miren, ¿no? Y es muy pequeño, ¿no? Entonces hay que hacer por eso a esto, cuando vemos este tipo de imágenes, y todavía tal vez no podamos ver sacos gestacionales fuera del útero, entonces hay que descartar que no sea un embarazo ectópico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos así una imagen inmediatamente a la gestante, tenemos que por lo menos en 2 días, ¿no? 2 o una semana, o no es mucho, volverla a citar a la paciente para hacerle nuevamente la ecografía. Entonces, ahí sí vamos a notar, ¿no? Si realmente es ectópico o es un embarazo ectópico. Puede ser también esto una gestación inicial, puede ser, ¿no? Pero por eso en la ecografía tenemos que revisar ambos lados. La frecuencia de 8 en 33% que pueda suceder esto, sí, mire. Entonces, y esto hace confundir, no, si tienes un embarazo, es un embarazo ectópico, está normal. Pero le revisamos de una semana y resulta que esto sigue igual, entonces nos vamos hacia ambos lados, más si es que no hemos revisado trompas, si no hemos revisado anexos, encontramos ahí el ectópico, ¿no? Entonces, vean, este es un signo también, que es el de la cometa, ¿no? Miren, se le pone el Doppler y vemos alrededor toda esta imagen, ¿no? Toda esta imagen. Esto también es un signo que nos ayuda a descartar que no sea un embarazo ectópico. Aquí está, este es el útero y miren, acá afuera, ¿qué cosa tenemos? Líquido, anecogénico, ¿no? La zona anecogénica negra. Esto es sangre. Entonces vean, miren acá, el doble halo, el saco gestacional, ¿no? Que está fuera del útero, ¿no? Incluso acá miren, si se fijan bien, estos son coágulos de sangre, ¿no? Que está alrededor. Entonces se ve esa masa.
Miren, en este caso, por ejemplo, este es un ovario. ¿Por qué sé que es un ovario? Porque estos son sus folículos. Este es un ovario. Y dentro del ovario que estamos viendo, el embarazo ectópico. E incluso que vemos dentro del embarazo ectópico, ¿qué es esto? La vesícula vitelina, y esto es el embrión. Esto es el embrión. Entonces miren cómo está. Acá en este caso se ve y dice el fondo de saco de Douglas está libre, o sea, no hay sangrado, es que todavía no ha reventado aquí el ovario, ¿no? Pero una vez que se produzca la ruptura, sangrado, ¿no? Pero miren hasta cuán grande puede almacenar el ovario, por ejemplo. Caso raro, ¿no? Que hay en el ovario. Bien, en este caso una ecografía de 6 a 9 semanas por ecografía transvaginal. Vemos un útero, este es todo el útero, este es el cérvix, y miren acá esta zona necogénica, esto es líquido, esto es sangre, ¿no? Esto es sangre. Y esta es la masa, vean. Y este es el sangrado. ¿Qué más otras imágenes? Entonces vean cómo la ecografía nos ayuda un montón, ¿no? Acá tenemos una gestación de más de 9 semanas, igual el útero, miren, normal el útero, y acá se ve la trompa, y vean alrededor cómo está ensanchando a la pobre trompa. Normalmente, como les decía, normalmente con ecografía no se debe de ver las trompas, porque son muy delgadas, pero vean cómo acá se ve esta trompa, ¿no? Miren, el agrandamiento de esta trompa, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo un saco gestacional, otra vez, dentro de la trompa. Este es el útero, debería estar la gestación acá, ¿no? Entonces, ¿con quiénes vamos a hacer el diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico? Con el aborto, también con un aborto una gestación anembrionada, un aborto frustro, ¿no? Podemos hacer por el sangrado, por el tipo de sangrado. Entonces, lo primero que tenemos que presentar es en aborto. Si no es aborto, entonces lo siguiente tenemos que pensar en embarazo ectópico. Con una enfermedad pélvica inflamatoria también sí, porque la enfermedad pélvica inflamatoria produce los mismos síntomas, dolor intenso. Me olvidé decirles también, en el embarazo ectópico, ¿qué es lo que vamos a sentir? Cuando le hacemos el tacto vaginal, movilizamos el cervix y el dolor es intenso a la movilización cervical. ¿Por qué? Porque estoy moviendo el ectópico, las trompas, y eso produce pues mucho dolor. Entonces, igual en la enfermedad pélvica inflamatoria también, cuando hacemos el tacto vaginal, vemos el cervix, hacemos el movimiento del cervix, también el dolor es intenso. Normalmente no debe de haber dolor cuando movilizamos el cervix, el cuello uterino. Pero en estos casos sí, pues, ¿no? En la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿por qué? Porque en la EPI se produce líquido inflamatorio, infeccioso, que sale a través de las trompas. ¿Y dónde se va a formar ese líquido? Se va a quedar en el fondo de saco de Douglas, igual que en el embarazo ectópico. Entonces esto produce mucho dolor también, ¿no? Un cuerpo lúteo hemorrágico, les decía, ¿no? También un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Sobre todo en aquellas jovencitas que están ovulando. Entonces ovulan y les decía, ¿no? Ese cuerpo lúteo, ese ovulado, sale el óvulo y que queda el cuerpo albicans, ¿no? En el ovario. Y eso a veces crece tanto que se puede romper, puede ser una ruptura y sangra, ¿no? Y eso produce un dolor intenso que parece una enfermedad, que parece un embarazo ectópico, pero no es. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial ahí? La beta-HCG, ¿no? La beta-HCG y la ecografía. En la ecografía podemos tener ahí un error porque podemos ver el cuerpo lúteo y pensar que es la masa, ¿no? Que es el embarazo ectópico. Uno entra a sala y resulta que no era. Entonces, por eso cuando les puse la ecografía por sí sola, nos ayuda, pero su sensibilidad va a ser mejor si es que hacemos con una beta-HCG, con un dosaje de beta-HCG. Un quiste de ovario complicado también, ¿no? Sobre todo si es que se tuerce o se rompe. Una apendicitis aguda, miren, hasta una infección urinaria. Puede simular todos estos exámenes, todas estas enfermedades, ¿no? Entonces aquí, básico que va a ser el estudio con la ecografía y la beta-HCG cuantitativa, ¿no? ¿Por qué cuantitativa? Porque si vemos una beta-HCG más de 1500,
en la ecografía transvaginal ya se tiene que ver saco gestacional. Ya se tiene que ver. Si no vemos saco gestacional intraútero, entonces tenemos que buscar en otro lado. Las trompas, cervix, ovarios, ¿dónde puede estar la gestación? O sea, si nosotros pedimos una beta-HCG y está por encima de más de 1500, tiene que haber sí o sí saco gestacional. Si no encuentro saco gestacional en el útero, entonces estará en otra parte. Tengo que ver dónde está, ¿no? Buscar anexos, buscar ovario, ¿dónde está la gestación? Tengo que buscarlo. Hay gestaciones también tan inciertas que se puede presentar, que se pueden producir y estar a nivel abdominal, en el abdomen y crecer. En la literatura, si ustedes leen, van a ver que en la historia de la obstetricia ha habido pues 2 casos de embarazos que han terminado a término y han sido abdominales, no han estado intraútero, ¿no? No ha sido intraútero, pero con malformaciones congénitas. Entonces, tenemos que descartar, buscar con más de 1500 una beta-HCG cuantitativa, sí o sí tenemos que ver saco gestacional y hay que buscar dónde está. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras medidas? Igual como hemos visto en aborto, ¿no? Identificar signos de peligro, factores asociados, siempre sospechar, y en caso de toda sospecha diagnóstica, estabilizar. Y si estamos en un centro de salud lejano, tenemos que referir inmediatamente a un centro de salud de mayor nivel, ¿no? En su centro de salud de referencia. Poner una vía segura con un cloruro con catéter endovenoso número 18, porque esto en un rato nos va a descompensar, ¿no? Hacen shock hipovolémico. Entonces vamos a tener 3 tipos de manejo: un manejo expectante, un manejo médico y un manejo quirúrgico. Dentro del manejo expectante, en el embarazo ectópico, sobre todo aquellos embarazos ectópicos, nos van a servir para los embarazos ectópicos tempranos, donde no ha habido todavía ruptura del embarazo ectópico, ¿no? Y que cumpla las siguientes condiciones: que la paciente esté hemodinámicamente estable, sin hemorragia activa, ¿no? O que no haya signos peritoneales. Que la masa, que el embarazo ectópico mida menos de 3 centímetros de diámetro, que sea ecográficamente inerte, o sea, que haya una masa sin presencia de saco, embrión y flujo ausente, ¿no? Beta-HCG menos de 1000, que el control y hay que hacerle siempre un control de beta-HCG a las 48 horas, ¿no? Hay que hacer beta-HCG 48 horas. Y en este caso, ¿cómo vamos a después hacer el seguimiento? Con beta-HCGs semanales hasta que negativice. ¿Cómo va a ser ese tratamiento? Entonces, vamos a tener una conducta expectante teniendo estas indicaciones, ¿no? En todas aquellas pacientes, primero asintomáticas y que estén con un buen estado general. Que la beta-HCG sea menos de 1000, ¿no? Beta-HCG menos de 1000. Incluso, miren, se tiene este dato que hasta un 88% de mujeres con beta-HCG menos de 200, la gestación ectópica se resuelve espontáneamente. ¿Por qué? Porque, y esto sucede generalmente cuando la trompa, cuando se ha formado el embarazo ectópico en la trompa y la trompa lo ha abortado el embarazo, ¿no? O sea, se ha salido a través de las fimbrias, ¿no? Y luego el embarazo ectópico se reabsorbe solito se reabsorbe. Pero eso sucede con beta-HCG menos de 200, se resuelven solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Controles espontáneos. ¿No puede suceder esto? Sí. Que haya, sobre todo, ausencia de sangre en fondo de saco de Douglas, ¿no? Y el control siempre de la beta-HCG en 48 horas. Hacer un seguimiento semanal hasta que la beta sea negativice. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer? A toda paciente hemodinámicamente estable, sin hemorragia, con masa ecográfica menos de 3.5 centímetros de diámetro, que no haya actividad cardíaca, porque puede estar el embrión, pero sin actividad cardíaca. Beta-HCG menos de 5000, que haya ausencia de líquido y ausencia de patologías coadyuvantes que contraindiquen el uso de metotrexate. Entonces, el tratamiento aquí médico va a ser con metotrexate,
¿no? Acá cuando es menos de 5.000. Acuérdense, miren acá, entonces el tratamiento, el primero va a ser una conducta expectante cuando es menos de 1.000. E incluso con menos de 200 se resuelven espontáneamente. Pero siempre hay que estar pidiendo. Si esa beta-HCG sube, pero sigue siendo menos de 5.000, aquí sí vamos a hacer ya un manejo médico. ¿Con qué? Con metotrexate, ¿ya? Con metotrexate. Entonces, vamos a utilizar en pacientes con buen estado general el metotrexate. La eficacia lo vamos a ver comparando los niveles de beta-HCG entre el cuarto y séptimo día de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando a veces le ponemos la primera dosis de metotrexate, ¿qué va a suceder? Al día siguiente le pedimos la beta-HCG, incluso puede aumentar. Y nos dicen, no, el metotrexate no está funcionando. No, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver su control entre el cuarto y séptimo día de tratamiento. Entonces ahí recién vamos a poder observar si el metotrexate está funcionando o no. Ahí tiene que disminuir la beta-HCG, ¿no? Entonces, ¿en quiénes están indicadas este tratamiento médico con metotrexate? Pacientes estables hemodinámicamente, que no tengan dolor, ¿no? O en todo caso, si hay dolor, que sea muy, muy leve, ¿no? Pero de preferencia ausencia de dolor abdominal severo persistente, posibilidades de seguimiento hasta que se resuelva el proceso, porque ¿qué va a suceder si una gestante me dice, o la paciente me dice, no, yo no me puedo quedar mucho tiempo acá, yo me tengo que ir ya mañana porque vengo de un lugar muy lejano, tengo que ir por mi bebito, van tantas cosas que se escuchan. Entonces, se tiene que hablar bien con la paciente, porque esto es para tener paciencia, ¿no? La paciente tiene que tener paciencia. Entonces, para poder iniciar el tratamiento, ¿no? Y explicarle también que hay también una posibilidad de que el tratamiento médico no funcione, y en ese caso, entonces se va a tener que entrar a sala sí o sí. Que tenga función hepática y renal normal. ¿Por qué? Porque el metotrexate es hepatotóxico. Que el bebito no tenga actividad cardíaca, ¿no? Que el diámetro del embarazo ectópico sea menor a 4 centímetros y la beta-HCG menos de 5.000. ¿En quiénes están contraindicados? Cuando hay una gestación intrauterina, ¿no? Cuando haya hemoperitoneo, cuando haya antecedente de embarazo ectópico homolateral con tratamiento conservador previo, que haya antecedente de embarazo, que haya un embarazo ectópico, heterotópico, pacientes con inmunodeficiencia, con leucopenia, anemia, plaquetopenia, que sean sensibles al metotrexate, que tengan una enfermedad pulmonar activa, una úlcera gástrica activa, alcoholismo, hepatopatía, nefropatía, ¿no? Está contraindicado. Las pacientes con lactancia materna, obviamente. Y aquellas pacientes, sobre todo por su religión, que rechacen la transfusión sanguínea, porque esto sí o sí puede llegar a romper sin necesitar pues transfusión sanguínea. Entonces, nuestros exámenes que vamos a utilizar, vean, importante hacer primero, el primer día que hacemos el diagnóstico, ecografía, beta-HCG cuantitativa y todo su examen prequirúrgico, ¿no? Y tiene que firmar obviamente el consentimiento informado. El tratamiento es metotrexate, ¿no? Metotrexate, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal vía intramuscular. Y si es que la paciente es ORH negativo, tenemos que utilizar la gamma globulina anti-D. Entonces, en esos casos, utilizamos el tratamiento. Tenemos que pedir sí o sí las beta-HCG, ¿no? Beta-HCG con este tratamiento. Y obviamente que la beta-HCG tiene que disminuir, no tiene que ir disminuyendo. Más de 15% entre el día 4 y 7, entonces esta es una muy buena respuesta. Pero si la beta-HCG no disminuye, entonces podemos repetir una siguiente dosis, ¿no? Una siguiente dosis de beta-HCG el día 11 y evaluar si desciende. Si no, tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a entrar a tratamiento quirúrgico en esas pacientes que no se haya resuelto por sí solo, no se haya resuelto o con tratamiento médico.
Entonces tenemos dos opciones, una es la salpingectomía y otra es la salpingostomía. Salpingectomía, ¿qué es? Es la exéresis, ¿no? Se tiene que retirar toda la trompa. Y la salpingostomía, ¿no? Se hace una incisión y luego se sutura. Pero como les dije, este también tiene una alta posibilidad después que haga un embarazo ectópico nuevamente en el mismo lugar. Entonces, ¿quiénes van a entrar en tratamiento quirúrgico? Aquellas que estén contraindicadas el tratamiento con metotrexate, que el embarazo ectópico mida más de 4 centímetros, que la beta-HCG sea mayor a 5000, que haya frecuencia cardíaca fetal positiva, ¿no? Que haya hemoperitoneo, que haya gestación heterotópica o antecedente de un ectópico homolateral y que se ha tratado en forma conservadora, dificultad de seguimiento de la paciente, ¿no? Aquellas pacientes que no quieren quedarse, no permitan su seguimiento, y cuando la paciente no desee tratamiento conservador o que haya fracasado el tratamiento médico. Entonces, como les decía, el de elección es una salpingectomía, ¿no? Y de preferencia, si se puede, por vía laparoscópica, siempre y cuando también la paciente no esté hemodinámicamente inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer la laparoscopía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a administrar el CO, ¿no? El gas a nivel abdominal, y esto va a crear mayor presión, ¿no? Y esto nos puede producir mayor alteración hemodinámica. Ahora, si la otra trompa está patológica o está ausente, en ese caso, pues ni modo, salpingostomía. ¿Para qué? Para que la paciente pueda conservar su fertilidad y pueda embarazarse, ¿no? Si no, ya con 2 trompas no se va a poder embarazar, salvo sea por fertilización in vitro. Y luego, o sea, a pesar de que se le eche el tratamiento quirúrgico igual, se aconseja una beta-HCG hasta que negativice, ¿no? Ahora, la parotomía, aquellas pacientes en las que no se puede realizar la laparoscopia, o sea, aquellas porque su hemodinámicamente están muy inestables, ¿no? O que hayan tenido múltiples cirugías, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a impedir por la laparoscopía y va a demorar por el tiempo, es más, ¿no? Porque esto tiene que ser una cirugía de rescate rápida. Entonces, hasta armar el laparoscopio y encima el laparoscopio, digamos que sea una paciente que tenga muchas adherencias, bridas, no nos va a dificultar el acceso al laparoscópico, ¿no? Entonces, embarazo ectópico, lo más importante es hacer el diagnóstico. Es un diagnóstico básicamente de exclusión, ¿sí? Eso en cuanto a embarazo ectópico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Bien, ahora vamos a hacer el otro capítulo de las hemorragias del primer trimestre. Hemos visto, la primera es abortos, la siguiente es embarazo ectópico y finalmente la otra patología que vamos a encontrar es la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional es otro grupo también interesante de enfermedades heterogéneas, porque aquí lo que vamos a ver va a ser una gran proliferación trofoblástica anormal de la placenta, ¿no? Aquí el problema es la placenta. Entonces va a invadir localmente al útero y va a producir una gran metástasis, ¿no? Vean, miren, es pura mola, no hay bebé. Entonces hay una proliferación trofoblástica. Esto es lo que vemos en anatomía patológica y es así como se ve en la ecografía. Aquí le vamos a llamar la famosa tormenta de nieve, ¿sí? La tormenta de nieve, panal de abeja. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional la vamos a clasificar en forma histológica por mole datiforme, que es la forma más frecuente que se presenta en esta enfermedad, ¿no? Hasta un 80%,
Y felizmente en menos porcentaje la neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, dentro de la mola hidatiforme vamos a tener dos tipos, ¿no? La mola completa y la mola parcial. La mola completa, felizmente también es la más frecuente, se presenta en uno de 1500 y la parcial en uno en 750. Y dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional vamos a ver a la mola invasiva, coriocarcinoma, tumor del lecho placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para una mola hidatiforme? Igual como en todo lo que estamos viendo son las edades extremas, ¿no? Antes de los 15 años o por encima de los 35 o 40 años. ¿No? El antecedente de un embarazo molar previo, si es una vez, miren, hasta un 2%. Si ya ha tenido 2 veces antecedente de mola, hasta un 28% se va a presentar en el siguiente caso. Están también los factores, entre otros factores tenemos el grupo sanguíneo, la que está relacionado con una mujer con grupo sanguíneo A, ¿no? Con pareja de grupo sanguíneo O, también tiene una mayor posibilidad de mola hidatiforme. Desde el aspecto nutricional y socioeconómico también, porque estaría relacionado con el déficit del consumo de carotenos, ¿no? Entonces, edades extremas, antecedentes, muy importante el antecedente de mola previa, ¿no? Sobre todo estas, y las edades extremas, ¿no? Sobre todo estas son los principales factores de riesgo. Menos evidencia, vean, con el estado socioeconómico bajo, la desnutrición, abortos, el grupo sanguíneo y la raza orientales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué se forma el embarazo molar? Esto se va a formar, esto es importante, jóvenes, vean, es por el citotrofoblasto, porque hay una alteración a nivel del citotrofoblasto y del sincitio trofoblástico, ¿no? Este es el embarazo molar, porque se altera este citotrofoblasto, ¿no? Las vellosidades, el sincitio trofoblasto. Y el tumor trofoblástico del lecho placentario se forma a partir del trofoblasto intermedio. Vean. Entonces, ¿por qué se altera el citotrofoblasto? Esto es no porque viene desde el inicio de la fecundación. El problema es en la fecundación. Entonces, vean, normalmente nosotros nos vamos, o una mujer se embaraza, ¿por qué? Porque vamos a tener un espermatozoide normal, que puede ser un 23X, un 23Y, y el óvulo normal 23X. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se junta la fusión de ambos cromosomas? Vamos a tener 46XX o 46XY. Entonces tendremos o bien un varón o una mujer, ¿no? Esto es lo que normalmente sucede para poder embarazarse, ¿no? ¿Qué pasa con la mola completa? Hemos dicho vamos a tener dos tipos de mola, ¿no? La mola completa y la mola incompleta. Primero, la mola completa, o llamada también homocigota. ¿Qué va a suceder en este caso? El espermatozoide es un espermatozoide normal, 23X, pero aquí el problema es que es un óvulo vacío. Un óvulo sin sus cromosomas. Es un óvulo vacío. Entonces, por esto vean la importancia, ¿no? ¿Por qué es un factor de riesgo a las edades extremas? Antes de los 15 años por inmadurez y mujeres añosas, ¿no? Por encima de los 35 o 40 años. ¿Por qué estas edades extremas es donde vamos a ver estas alteraciones del óvulo, ¿no? Un óvulo vacío. Entonces se va a unir, ¿y qué es lo que vamos a tener? Se va a duplicar, se une, entonces acá se va a duplicar, pero ¿qué se va a duplicar? Solamente los cromosomas del espermatozoide. Entonces prácticamente es un bebé solo del papá, ¿no? 46XX paterno. O sea, es un bebito. O sea, el varón quiere tener solamente su hijo y le sale un 46, digamos, XX, o puede ser un 46, claro, 46XX, ¿no? 46XX. Y miren lo que va a salir. Va a salir una mola. No va a salir un bebé, sino va a salir una mola.
¿no? Esto es cuando solo intervienen en los cromosomas del papá, ¿no? Del espermatozoide. Esa es la mola completa u homocigota. En la mola completa heterocigota, vamos a tener en este caso, vean, podemos tener dos espermatozoides, ¿no? Y el óvulo igual vacío. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos dos espermatozoides entran y los dos se unen. En la anterior, recuerden, acá se duplica el del propio espermatozoide. Por eso es homocigoto, porque solo está de un solo espermatozoide. En la mola completa heterocigota, ¿qué vamos a tener? Un 23X y un 23Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? 46XY. O puede ser este también que sea X, 46XX, ¿no? Se van a unir, se van a unir estos cromosomas. ¿Y qué va a salir? También una mola completa. O sea, podría en este caso, los embriólogos nos dicen, ¿no? Podría unirse, digamos, un 23Y nada más, o sea, que sea YY. No, porque siempre el factor X, acuérdense que la mujer siempre es X, entonces fisiológicamente siempre se necesita un X que es de la mujer, para que se pueda reproducir esos cromosomas. Pero si, digamos, el varón tiene entran dos espermatozoides, 23Y, y el otro también 23Y, no se va a formar nada, ni siquiera mola, no se va a formar nada, porque el X, el cromosoma X es el que nos da la facultad de que se puedan unir y se pueda duplicar los genes, no así el Y. O sea, el Y no sirve para nada, el X es el que nos ayuda. Por eso es que podemos tener estas dos formas, ¿no? Una mola completa homocigota, pero que tiene que ser con un cromosoma 23X, no un Y. El Y no permite que se pueda reproducir. Ahora, en este caso igual, si los dos fueran Y, tampoco podría, por la misma razón, ¿no? El X es el que le da la facultad de que sí se pueda formar, se pueda duplicar los cromosomas, no se puedan unir, pero los Y no, ¿ya? Entonces, esto es en la mola completa. Hemos visto que puede ser una mola completa homocigota porque es de un solo espermatozoide, o heterocigota porque entran dos espermatozoides a un huevo vacío. Y la mola parcial, que es la menos frecuente, vean, podemos tener, por ejemplo, dos espermatozoides, un 23X y un 23Y, o puede ser XX, ¿no? Y acá tenemos un óvulo, claro que el óvulo no está vacío, en este caso tiene 23X, pero al unirse, ¿no? Solo se unen, no se duplican, solo se unen, miren, se unen y miren lo que sucede. Nos va a formar un 69XXY, o puede ser 69XXX. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Vamos a tener un feto que generalmente es un feto con alteraciones cromosómicas, y la mola. Vean, esta alteración vellositaria, ¿no? Del sincitio y el citotrofoblasto. Y acá se formó con su placenta normal el feto, pero generalmente estos fetos tienen múltiples malformaciones congénitas. Y entonces, para que se entienda una vez más, la mola completa es un óvulo, pero sin sus cromosomas, un óvulo vacío, sin ADN materno. El espermatozoide es un espermatozoide normal. Entonces acá se va a duplicar el espermatozoide y vamos a tener cromosomas solamente paternos. Ahora podemos tener también dos espermatozoides que se unen, ¿no? Igual son cromosomas paternos. Entonces tendremos la completa homocigota y heterocigota. Y la mola parcial, donde podemos tener dos espermatozoides o uno solo, pero el óvulo normal. Entonces, en este caso, este espermatozoide, cuando es único, se puede duplicar y tener un 69XXX o un 69XXY, ¿no? Es triple. Y acá vamos a tener un feto con su placenta más la mola hidatiforme, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la mole datiforme? Miren, se caracteriza por esto, vean. Miren, hay una gran hiperplasia, ¿no? Hiperplasia del citotrofoblasto. Va a haber un edema de las vellosidades coriales, vean esto. Es un edema de estas vellosidades coriales, grandes, ¿no? Son grandes edemas, ¿no? Que van a dar, miren, esta forma así de grandes vesículas, ¿no? Que cuando hagamos, que dan la forma incluso de un racimo de uvas, vean, como un racimo de uvas, ¿no? Y cuando hacemos la ecografía, estas vellosidades coriales, bueno, estas vellosidades coriales con estos edemas se van a visualizar, como acá veíamos, aquí, ¿no? Ahí se ven, mire, el edema que hay en el edema y líquido, y todo líquido que hemos dicho se ve anecogénico, se ve negrito, por eso es esto, ven. Entonces, en racimo de uvas o en tormenta de nieve, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la ecografía. Entonces, vea, vamos a ver lo que va a suceder. Entonces, en la mole datiforme va a haber una gran hiperplasia del trofoblasto, edema de las vellosidades coriales, ¿no? Que van a dar la forma de un racimo de uvas. Entonces, la mola completa es la más frecuente, no existe material genético materno, todo el material genético es paterno, es un cariotipo diploide en más del 90%, 46XX con genes androgénicos, o sea, todos los genes son del papá. El 75% puede fertilizar un óvulo vacío con un espermatozoide que replica su genética. Y en el otro 25% por 2 espermatozoides, ¿no? O sea, lo más frecuente es que sea un solo espermatozoide que duplique su carga o 2 espermatozoides que unen su carga genética, ¿no? En este caso no se va a producir feto, solamente se va a ver pura mola, ¿no? O sea, pura vellosidad corial, ¿no? De estos, el 10%, vean, se puede convertir, puede avanzar a una mola invasora y un 3% hacer metástasis. Esta es la forma más frecuente de cómo se presenta una mola datiforme, ¿no? La mola completa. En el caso de la mola parcial, aquí hemos visto que va a haber un embrión, ¿no? Pero a la par también va a haber una mola, ¿no? Una mola datiforme con sus clásicas vellosidades coriales con degeneración hidrópica, por eso se ven esos edemas, ¿no? El cariotipo es triploide, ¿no? Cariotipo triploide 69XXY o 69XXX, ¿no? La forma más frecuente de presentación de cariotipo es 69XXY en más del 90% de los casos. En este caso, puede avanzar a que también igual a una mola invasora y excepcionalmente a un coriocarcinoma. El cuadro clínico, igual cuando hemos visto aborto y embarazo ectópico, el cuadro clínico también se va a caracterizar por un sangrado vaginal entre las 6 y 16 semanas. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el útero es demasiadamente grande para la edad gestacional que le corresponde. O sea, puede ser de 6 semanas, pero cuando hacemos la altura uterina está midiendo como para 15 semanas, 20 semanas, ¿no? ¿Qué más? Aquí el cuadro es la gran hiperemesis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hiperemesis gravídica? Entonces aquí en la mole datiforme, la cantidad de beta-HCG que se produce, ¿no? por esta gran proliferación del trofoblasto es mucho mayor que en el embarazo. Por eso crece enormemente, es mucho más grande que un embarazo normal para la edad que le corresponde a la altura uterina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha beta-HCG y este incremento de beta-HCG nos va a producir una hiperemesis, pero que es una hiperemesis muy grave, ¿no? Entonces, no es una hiperemesis, no es una emesis normal que sucede en un embarazo normal. Incluso en un embarazo normal las hiperemesis, aún así tengan hiperemesis gravídicas, o sea, no emesis, sino hiperemesis, es mucho mayor en la mole datiforme que en una gestante normal, ¿no? Y cuando abortan, ¿qué es lo que van a expulsar? Vesículas, ¿no? Vesículas.
Entonces, en la mola completa vamos a obtener sangrado vaginal en el primer trimestre y en la mola parcial, ya tardíamente en el primer trimestre se va a presentar el sangrado vaginal o iniciando el segundo incluso, ¿no? Y aquí la diferencia sí que es de crecimiento lento en la mola parcial. Entonces va a haber un sangrado intenso, que es el síntoma más frecuente de la molidatiforme, ¿no? Y es un sangrado activo, rojo, vivo, ¿no? Diferente del embarazo ectópico. ¿No? Como en el aborto del primer trimestre, ¿no? Va a haber dolor a la presión. ¿Por qué? Porque el útero está demasiadamente grande y además que hay quistes tecaluteínicos. Hay quistes tecaluteínicos. ¿Se acuerdan cuando les decía que la beta-HCG, que la hormona del embarazo, la HCG, comparte su subunidad alfa ¿con quién? Con la hormona de la tiroides, con la TSH y con la FSH, con la folícula estimulante. Entonces, la TSH, ¿qué es lo que va a hacer? No va a ser un cuadro hipertiroideo como una tormenta tiroidea, ¿no? Entonces, con hiperemesis, ¿no? Con todo esto. Y con todos los signos clásicos del hipertiroidismo. Y por la HCG, la FSH que produce folículos, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Quistes tecaluteínicos, bastantes quistes tecaluteínicos, ¿no? La expulsión de vesículas, anemia, hiperemesis, el hipertiroidismo, sobre todo si la beta-HCG está en más de 100.000. Podemos tener hasta distrés respiratorio con embolismo pulmonar. Y aquí la diferencia, jóvenes, aquí es lo que quisiera que tomen en cuenta, por favor, cuando les pregunten. Cuando hagamos preeclampsia, la preeclampsia se presenta después de las 20 semanas, normalmente. Pero el único caso donde vamos a tener una preeclampsia antes de las 20 semanas es acá, en la molidatiforme. O sea, la molidatiforme se puede complicar con una preeclampsia. Y como hemos dicho, estas hemorragias del primer trimestre se presentan antes de las 22 semanas, ¿no? Antes de las 22 semanas. Y en el caso de la mola, la preeclampsia puede debutar antes de las 20 semanas y ser muy severa, que es muy diferente de la preeclampsia que se presenta normalmente después de las 20 semanas, ¿no? Entonces, el único caso que le vamos a llamar preeclampsia va a ser en este caso, en la mola hidatiforme, que se presente antes de las 20 semanas, ¿ya? Entonces, vean, a nivel local va a haber un sangrado. ¿Por qué? Porque empiezan a salir estas vesículas junto con sangrado. Va a haber una discrepancia entre la altura uterina y la edad gestacional que le correspondería, el dolor intenso. A nivel sistémico, la exageración de síntomas del embarazo, ¿no? Taquicardia por los signos de la tirotoxicosis, por el hipertiroidismo, hipertensión inducida en la gestación en forma precoz, una preeclampsia precoz antes de las 20 semanas, dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria, ¿por qué? Porque el útero, pues, tiene mayor tamaño y comprime más el diafragma. En la clínica, entonces el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Clínico. Porque tenemos que hacer una buena anamnesis y explorar en forma general todo, ¿no? Signos de preeclampsia que puede haber como complicación de la mola, el hipertiroidismo, insuficiencia respiratoria incluso, ¿no? Y a nivel ginecológico, cuando hacemos el examen, vamos a encontrar un sangrado genital, el útero que está muy aumentado de tamaño, que es blando, y se pueden palpar incluso los quistes tecaluteínicos, ¿no? De los ovarios. ¿Por qué? Por la FSH, como les he comentado. Entonces, el diagnóstico, esto es el diagnóstico clínico, y por laboratorio, aquí nos va a ayudar la beta-HCG. La beta-HCG en sangre cuantitativa tenemos que tomar pre y post evacuación. El 50% de las molas completas, la beta-HCG es más de 100.000. En la mola parcial hasta un 10%, la beta-HCG puede ser más de 10.000 en la mola parcial. En cambio, la mola completa, ven, es que es pura mola, ¿no? Más de 100.000 los valores de beta-HCG. Y en la ecografía
miren la sensibilidad que nos da, ¿no? Hasta antes de las 14 semanas, 35 a 40%, y por encima de las 14 semanas hasta un 60%. En este caso, la cavidad uterina va a estar presente por estos ecos, estas zonas anicogénicas puntiformes, que son las vesículas. ¿Qué más vamos a encontrar? Estos quistes tecaluteínicos, miren. Este es el quiste, son los quistes que se van a presentar en los ovarios. ¿Por qué? Porque la FSH está hiperestimulada, ¿no? Entonces, todos los folículos se estimulan y todos crecen de mayor tamaño. Por eso se presentan estos quistes tecaluteínicos. Entonces, miren, la HCG, vamos a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque está muy elevada, por encima de 100.000 unidades internacionales, ¿no? Por encima de 100.000, mucho más que en un embarazo normal. Mucho más, vean. El valor del HCG en el aborto, por ejemplo, está disminuido porque ya no hay estimulación. En el ectópico también está disminuido, ¿no? En el embarazo gemelar y en la mola están súper aumentados, ¿no? Muy incrementados, por encima de los 100.000. Y en la ecografía, ¿no? La tormenta de nieve, el snowstorm, ¿no? Sin desarrollo fetal. También se le llama racimo de uvas, o también le podemos llamar panal de abejas. En panal de abejas, en racimo de uvas, o en tormenta de nieve, ¿no? O el snowstorm, ¿no? Esta es la imagen típica por ecografía. Entonces, vean, vamos a correlacionar, miren, estas imágenes que son las vellosidades, todas edematizadas, ¿no? Y lo vemos así en la ecografía, ven, estas zonas hidrópicas, ¿no? Acá, miren, estamos en la cirugía, este es el útero y se han sacado los ovarios. Miren estos ovarios con tremendos quistes tecaluteínicos. Y en la ecografía sí se ven estos quistes, los quistes tecaluteínicos, ¿no? Vean. Entonces, ¿qué se hace cuando vemos estos quistes tecaluteínicos? ¿Los operamos? No. ¿Por qué? Acuérdense, ¿por qué se forman estos quistes? Por una estimulación por la estimulación de la FSH, ¿no? De la folículo estimulante. Entonces, si se hace, digamos, se evacúa la mola, estos, como ya no hay mola, ya no hay que estimule la beta-HCG, estos quistes solitos van a reabsorberse. No es necesario hacer nada ni punzar, no hay necesidad de hacer nada. ¿Está bien? Entonces, vean por la ecografía una vez más estas imágenes, ¿no? Que es el edema de las vellosidades coriales, ¿no? Gran edema, aquí es mucho mayor, es que aquí debe haber un gran edema, una de las vellosidades está mucho más grande que el resto. Miren, acá hay otras, es signo de la tormenta de nieve, panal de abeja, ¿no? Acá igual, ¿no? Estos signos en tormenta de nieve, o le llaman también panal de abejas, o racimo de uvas, ¿no? Es una imagen en racimo de uvas. Típico en la ecografía, es así como vamos a ver. Acá incluso, miren, vean, un gran edema, pero se ve aquí en un pequeño saco gestacional con el embrión, una mola parcial ya un poco más grande. Miren, el feto, generalmente es un feto, pues con malformaciones congénitas, y aquí la placenta, ¿no? La placenta, pero con estas degeneraciones hidrópicas, vean, ¿no? Con múltiples degeneraciones hidrópicas. Y acá los quistes tecaluteínicos, o también les llamamos luteomas, ¿no? Luteomas. Entonces, vean, aquí un feto de 29 semanas y a su alrededor la mola, ¿no? Con grandes degeneraciones hidrópicas, vean. Igual acá, ¿no? Vean, estas degeneraciones hidrópicas, estos edemas en panal de abeja, y acá se le echa una resonancia magnética y vean cómo se ve todo el útero lleno de mola, ¿no? Panal de abeja, en este caso más parece racimo de uvas, ¿no? Un gran racimo de uvas. Igual acá ven, racimo de uvas. Entonces vean acá, se le echa igual en la ecografía, miren,
el racimo de uvas con este gran edema, se hace, y el feto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho una histerectomía abdominal total. Vean el útero y acá la mola, ¿no? Y con un feto aparentemente, un feto, es una mola parcial. Entonces vean acá los quistes tecaluteínicos y acá se ven también, miren, los quistes, pero no son necesarios operarlos, no se operan, no se hace nada. Solitos se van a reabsorber al momento de extraer la mola latiforme. Entonces, otros exámenes complementarios que tenemos que pedir siempre, un prequirúrgico, ¿no? Un prequirúrgico con todo, hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, perfil de hepatorrenal, determinar la beta-HCG de control, porque esto nos va a ayudar para hacer luego el control, una ecografía transvaginal, una ecografía abdominal, entre otros una radiografía de tórax, funciones tiroideas, gasometría, tomografía, incluso se tiene que pedir, ¿no? Vean a nivel de la radiografía. ¿Por qué tenemos que pedir radiografía? Porque estas molas pueden pasar a ser metástasis, ¿no? Hacer metástasis, convertirse en un coriocarcinoma y hacer metástasis pulmonar, como en este caso. Entonces, por eso se pide todos estos exámenes, ¿no? Entonces, vean acá una diferencia entre mola parcial y mola completa. La mola parcial se forma un óvulo con 2 espermatozoides. En la mola completa, el óvulo vacío más 1 o 2 espermatozoides. En el caso de la mola parcial el cariotipo es triploide, en la mola completa es diploide. La histología aquí no va a haber feto, o va a haber feto en la mola parcial, en la mola completa no. Aquí los edemas van a ser variables, en cambio aquí va a ser muy difuso, ¿no? La proliferación del trofoblasto focal o moderada, acá en cambio la mola completa es difuso, ¿no? Está en todo lado. En cambio aquí, como está el feto, por eso es que es más focalizado. El cuadro clínico aquí en el caso de la mola parcial se puede presentar como un aborto, ¿no? Y generalmente los fetos tienen malformaciones congénitas, tienen muchos problemas, pequeños para la edad gestacional, ¿no? El feto, aquí en este caso no va a haber feto, ¿no? Y con el diagnóstico va a ser pues una gestación molar. Y aquí el útero está aumentado de tamaño para la edad gestacional que le corresponde. Los quistes tecaluteínicos van a ser mucho más frecuentes en la mola completa. Las complicaciones médicas las vamos a tener más en la mola completa, ¿no? Y el riesgo de malignidad va a ser mucho mayor en la mola completa que en la mola parcial. ¿Por qué? Porque aquí hay un feto que de alguna manera está protegiendo, ¿no? la malignidad. En cambio aquí en la mola completa no. Entonces, vean el diagnóstico diferencial. Entonces, entre los 3, aborto es rojo rutilante, en el ectópico es en borra de café, es un sangrado oscuro, escaso. En el gemelar no va a haber sangrado. En la mola, lo que vamos a ver, va a haber sangrado, pero con expulsión de vesículas. La altura uterina en el aborto es normal o incluso disminuida, en el ectópico es menor para la edad gestacional, claro, porque no hay nada. En la edad gestacional, la altura uterina para el embarazo molar y gemelar es mayor a la edad gestacional que le corresponde. La presencia de náuseas y vómitos van a estar más presentes a nivel molar, a nivel de la gestación molar y en los gemelos, ¿no? El feto, más de 12 semanas, si es más de 12 semanas, va a estar el aborto en relación con la etapa clínica. En el ectópico va a estar obviamente ausente, no vamos a encontrar. En el gemelar vamos a encontrar 2 o más focos y en la mola no va a haber feto, ¿no? No va a haber, por lo tanto, latidos cardíacos. El tratamiento va a ser, obviamente, Legras, previa dilatación, va a ser un legrado aspirativo. Y en este caso, se puede utilizar una Legra Roma. Acá no vamos a usar Ameu, pues porque es cantidad, ¿no? Es bastante. Y acá sí podemos usar al final de hacer la aspiración una Legra Roma para ver que no haya quedado ningún resto de mola, ¿no? Y acá pues salen cantidades. Inmediatamente de la evacuación tenemos que utilizar uterotónicos como la oxitocina. ¿Por qué? Porque nos va a producir una gran hemorragia. En caso de que las pacientes sean RH negativos, tenemos que utilizar inmunoglobulina anti de la vacuna.
¿no? Anti-D para evitar isoinmunización RH. La histerectomía está contraindicado por el riesgo de diseminación de la enfermedad, salvo ese útero esté muy delgado. En el caso que yo he visto alguna vez un útero muy delgado, el miometrio muy delgado y a punto de producirse una ruptura, ¿no? Porque las vesículas se introducen hasta en el miometrio, ¿no? Y esto puede producir pues perforación, ¿no? La histerectomía, ¿en quiénes van a estar indicadas? También en aquellas pacientes que ya tengan hijos, ¿no? Que su deseo genésico ya se haya cumplido. Pero si es joven, preservación anexial, porque para que no le dé menopausia precoz. Entonces ya hemos visto también en el video, ¿no? Cómo vamos a hacer con AMEU. Se puede hacer con AMEU, pero la cantidad es bastante. Y después siempre vamos a tener que utilizar una legra Roma, ¿no? Estas son las legras para poder evacuar, para poder ver que se haya aspirado todo, ¿no? Y si ha quedado algún resto, entonces con las legras. Pero tiene que ser una legra Roma, no una legra cortante, ¿no? Y ese es todo el equipo del AMEU. Entonces, ahí está, miren, una imagen de cómo se hacen. Entonces entramos por el cervix, pinzamos el cervix y con miren, se está haciendo la aspiración con el AMEU, ¿no? En caso de que sea quirúrgico, ni modo, una histerectomía en caso de que el miometrio pues esté muy adelgazado, ¿no? Complicaciones de la mola: hemorragia, hipertensión inducida por la gestación, tirotoxicosis, embolismo molar, perforación uterina, torsión de ovario, y puede evolucionar a una neoplasia trofoblástica gestacional. En el estudio anatomopatológico lo que vamos a encontrar pues una hiperplasia trofoblástica avascular con gran degeneración hidrópica, ¿no? Y ausencia de tejidos linfáticos. El seguimiento, ¿cómo vamos a hacer si realmente está bien o no nuestra paciente? Tenemos que hacer una monitorización seriada de beta-HCG cada 24 a 48 horas post-evacuación. A las 24 a 48 horas post-evacuación se tiene que hacer el siguiente dosaje de la beta-HCG. Luego, tiene que ser en forma semanal hasta que tengamos 3 valores sucesivos negativos, o sea que tengan una beta-HCG menos de 5. Luego se hace mensual, 3 meses post-evacuación, en caso de una mola parcial, y en caso de una mola completa, hasta 6 meses post-evacuación. Cada mes tenemos que seguir pidiendo la beta-HCG, ¿no? Luego, en forma semestral, ¿no? Cada 6 meses hasta el año. Anticoncepción por 1 año. Tenemos que utilizar un anticonceptivo hormonal. ¿Por qué? Porque nos puede confundir que esa beta-HCG o bien sea de la mola o sea de la nueva gestación. Entonces, por eso tenemos que usar un anticonceptivo. ¿Y qué anticonceptivo? Anticonceptivo hormonal. No podemos utilizar la T de cobre porque, como les dije, esta mola puede llegar a adelgazar tanto el miometrio que podemos llegar a producir una perforación uterina. Entonces tiene que ser un anticonceptivo hormonal. Bien. ¿Sí? Y alguien está con su audio prendido, jóvenes. Gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para que nosotros podamos derivar a oncología, ginecología oncológica a nuestra paciente? Cuando tengamos imágenes intrauterinas abigarradas con abundante perfusión objetivable por Doppler color. O sea, ¿qué significa? Que la mola está penetrando incluso el miometrio, ¿no? Que está tendiendo ya a hacer metástasis por eso. Cuando se sospeche persistencia de enfermedad intrauterina después de una primera evacuación, o sea, a pesar de la evacuación, persiste la enfermedad, ¿no? Le hacemos una ecografía de control y continuamos viendo vesículas continuamos viendo tejido trofoblástico, ¿no? En el útero. Entonces no se ha podido retirar todo, se ha quedado ahí abigarrado, ¿no?
de tal modo que está queriendo hacer una metástasis. Que la beta-HCG esté en meseta con 4 determinaciones por 3 semanas o más, que esté elevándose más del 10% la beta-HCG en 3 determinaciones semanales, que los niveles del beta-HCG persistan elevados durante 6 meses o más, principalmente si la anatomía patológica me dice coriocarcinoma o que hay una evidencia de metástasis. En esos casos tenemos que enviar a nuestra paciente entonces a oncología para su tratamiento respectivo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer criterios? Cuando la beta-HCG está en meseta, se está elevando o que esté con valores bajos pero persistentes por más de 6 meses. No tenemos que pensar en metástasis. ¿Por qué? Podemos tener, miren, metástasis hasta en el cerebro, hasta en un 10%. Entonces, una mola no es una entidad totalmente maligna. Ahora, la histerectomía no nos garantiza la desaparición del riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional y no está justificado quimioterapia como profilaxis de neoplasia trofoblástica gestacional. ¿En qué casos debemos sospechar que está haciendo neoplasia trofoblástica? Cuando el sangrado sea irregular, cuando empiezan a aparecer nódulos uterinos en ecografía, cuando tengamos tumores que parezcan hematomas en la vagina o en la pelvis, y eso hemos visto hace poco, un hematoma en la vagina, ¿no? Y lo estaban drenando, pues si no, lo que era una neoplasia trofoblástica gestacional. Múltiples nódulos en radiografías de tórax, o hay que sospechar en cualquier aborto incompleto que amerite más de 2 legrados. Por eso es importante, jóvenes, con esto, acá nos vamos a quedar. Es importante toda muestra que salga de una paciente, tenemos que enviar a anatomía patológica. Toda muestra de donde salga, porque puede ser que nos estemos metiendo en otro terreno, ¿no? Entonces, todo aborto incompleto que persista, y esto les cuento que hemos tenido un caso de una paciente que venía de Puerto Maldonado, nos refirieron. Le habían hecho un aborto, un legrado por aborto incompleto 6 meses antes. Luego vino porque continuaba sangrando, le vuelven a hacer y nuevamente sacan tejido y bueno, la mandan a su casa. En la tercera ya vino pues peor la paciente, ¿no? Ya alguien por ahí se compadeció, le hicieron una ecografía y tenía toda la imagen de una homolidatiforme. Entonces recién nos mandan al hospital y ya justo esta paciente encontramos cuando le hacemos cuando la vimos en emergencia, tenía un gran hematoma en el canal vaginal, ¿no? No sé qué habrían pensado. Y era pues era un coriocarcinoma, ¿no? Se mandó anatomía patológica a la muestra y era un coriocarcinoma. En este caso terminamos haciendo una histerectomía y luego con su tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces, como corolario de todo esto, jóvenes, toda muestra que salga de paciente tenemos que enviar a anatomía patológica. Bien, vamos a continuar luego con la neoplasia trofoblástica en la siguiente clase. Bien, si no hay alguna pregunta, ahí nos quedamos. Y bien, el día lunes, no sé si ya les dijo su delegada, el día lunes, por favor, para que podamos tener la clase con sus compañeras, como yo voy a terminar y esto me falta nada más un poco, el día lunes, para que expongan sus compañeras los temas que les he dado. Por favor, si lo pudiéramos hacer, Doris, no sé si ya les mencionaste, en el hospital, en Collana, por favor, para que podamos aprovechar que está su compañero Diego, ¿no? Juan Diego, ya, para que podamos aprovechar y hacer las clases en el anfiteatro, para que podamos ver los fetos, la placenta y podamos entender mejor la fisiopatología de todo esto, ¿no? Porque eso nos va a ayudar después para poder entender mejor preeclampsia y otros temas más. Muy bien. Entonces, Doris, te
conversas por favor con tus compañeros y nos vemos el día lunes. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, joven. Entonces, hasta el día lunes. Hasta el lunes, doctora, muchas gracias.